Muy buenas noches amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a hacer un segundo ejercicio basado en el tema de la ley cero de la termodinámica que hace referencia al equilibrio térmico. Ya habíamos calculado una temperatura final, en este caso vamos a calcular una temperatura inicial. Dice, un termómetro de vidrio de 35 gramos registra 21.6 grados centígrados antes de colocarse en 135 gramos de agua. Cuando el agua y el termómetro llegan al equilibrio, el termómetro indica 39.2 grados centígrados. ¿Cuál fue la temperatura original del agua? Entonces lo primero que yo debo hacer, como siempre, es interpretar el ejercicio. En este ejercicio nos dice, cuando el agua y el termómetro llegan al equilibrio, el termómetro indica 39.2 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que ya nos dan el valor final, que era lo que calculábamos en el video anterior. Es decir, en este caso tenemos la temperatura de equilibrio, pero que la tengamos no quiere decir que ya no aplique la fórmula, no. En este caso, el ejercicio me está pidiendo que con un equilibrio térmico, que sabiendo que es un equilibrio térmico, que es un ejercicio que tiene equilibrio térmico, me están pidiendo una temperatura original. Tengamos en cuenta que estas palabras como original es un sinónimo de inicial, ¿sí? En este caso, al tenerlo en cuenta como matemática, cuando hablamos de temperatura original del agua es como decir la temperatura inicial del agua, ¿sí? Entonces, profe, ¿cómo así que temperatura original? Temperatura original hace referencia a cuál era la temperatura del agua antes de hacer todo el proceso. Por eso habla de original, es lo mismo que inicial. ¿Listo? Entonces, en los videos anteriores nosotros calculábamos temperatura final. En este caso vamos a calcular inicial. ¿Listo? Teniendo en cuenta que la cantidad de calor es igual al calor específico por la masa por la diferencia de temperaturas. Entonces vamos a mirar que pues en este caso yo debo tener en cuenta que tengo dos, en este caso no tengo dos fluidos, en este caso yo tengo dos elementos como tal que hacen referencia a que está el agua y está el termómetro. ¿Sí? Eso cabe recordar que no siempre los ejercicios son solo con agua y leche y aceite, no, aquí está hablando, aunque el termómetro es muy distinto del agua, también se genera el mismo procedimiento. Tenemos que ilustrar que yo tengo un termómetro de vidrio y lo estoy metiendo al agua. ¿Listo? Es muy diferente que tener dos tazas de líquidos. En este caso, yo tengo un termómetro de vidrio y lo introduzco en el agua. ¿Listo? ¿Qué valores podemos tener del agua? Entonces, dice, antes de colocarse en 135 gramos de agua. Entonces vamos a hablar que la masa del agua es 135. ¿Listo? ¿Qué otro valor podemos tener del agua? Entonces, calor específico. El calor específico del agua es calor específico es igual a menos una caloría sobre gramo por grado centígrado. ¿Listo? ¿Y qué otro valor podemos tener o que nos pida el ejercicio? Nos pide diferencia de temperatura. En este caso, recuerden que la diferencia de temperatura es temperatura final menos inicial. En este caso tenemos la final, claro, tenemos la final, que es cuando llega el equilibrio, que es 39, sería temperatura final, va a ser igual a 39.2 grados centígrados. Esa es la temperatura final para tanto el agua como el termómetro, porque es un equilibrio. Como es un equilibrio, es la misma temperatura. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a mirar qué valores tenemos del termómetro. Tenemos el calor específico del termómetro, pero no vamos a calcular el calor específico del termómetro, no. El calor específico del vidrio. Por eso habla de un termómetro de vidrio, ¿sí? Es diferente, depende del material, ¿no? Entonces, en este caso, el calor específico del vidrio es una constante de 0.186 calorías sobre gramo por grado centígrado. O sea, estos son constantes. Este es el del agua y este es el del vidrio. ¿Listo? Muy bien. En algunos ejercicios de fluidos aparece el agua como 1000, dependiendo cómo se maneje. Pero aquí hace referencia a que el agua es unos y ceros. ¿Listo? Entonces, el calor específico del vidrio, porque el termómetro es de vidrio, es de 0.186 calorías sobre gramo por grado centígrado. ¿Listo? Tenemos la masa del... El termómetro dice un termómetro de vidrio de 35 gramos. 35 gramos. Listo, muy bien. Registra 21.6 grados centígrados antes de colocarse, o sea que tiene temperatura inicial. Temperatura inicial del termómetro es 21.6 grados centígrados.
Y como la temperatura final es un equilibrio térmico, pues al igual que el agua que tiene 39.2, pues también el termómetro tiene 39.2 grados centígrados. ¿Sí? Es exactamente lo mismo porque recuerden que estamos hablando de un equilibrio térmico. Ya hicimos una recolección de datos. ¿Podemos hacer la fórmula? Sí. ¿Cuál es el único valor que nos falta? Pues el único valor que nos falta es la temperatura inicial del agua, que es lo que nos pide el ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a desarrollarlo. Yo puedo borrar y empezar a hacerlo paso a paso. La recolección de datos es para ilustrar lo que nos da el ejercicio. Ustedes pueden devolver el video por si tienen dudas. Entonces recordemos que para yo poder aplicar esto, yo aplico menos Q, teniendo en cuenta este valor del agua va a ser igual a Q del termómetro, ¿sí? Entonces, si yo sé que la cantidad de calor es igual a esta fórmula, entonces es lo mismo que decir lo siguiente, menos calor específico por masa por diferencia de temperatura va a ser igual a calor específico por masa por diferencia de temperatura, teniendo en cuenta que esto hace referencia al agua y esto hace referencia al termómetro. ¿Listo? Muy bien. Tengan en cuenta que aquí se maneja el menos porque el agua está con menos. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es empezar a reemplazar. Vamos a reemplazar los valores del agua. Menos calor específico del agua. ¿Cuál es el calor específico del agua? Menos 1. Aquí recuerden, no es necesario complicarnos con cuestiones de valor de unidades. ¿Sí? Me refiero al despejar. Porque sabemos que como voy a calcular una temperatura, pues va a ser en grados centígrados. Yo voy a poner los valores con las unidades de medida, pero no es necesario despejarlas. ¿Listo? Para que no se complique. Listo, entonces va a ser una caloría sobre gramo por grado centígrado. Listo, muy bien. Vamos a meter esto entre paréntesis. Por la masa del agua, ¿cuánto es? La masa del agua es 135 gramos. Listo. Por diferencia de temperatura. ¿Qué es diferencia de temperatura? Temperatura final, que sería 39.2 menos, aquí pongamos puede ser los dados, no hay problema, menos la temperatura inicial, que es la que no sabemos. ¿Listo? Igual, recuerden que diferencia de temperatura hace referencia a temperatura final menos temperatura inicial. ¿Listo? Por si de pronto tienen la duda. Muy bien, vamos con los valores del termómetro. El calor específico del termómetro, ¿cuánto es? El del vidrio. Entonces sería 0.186 calorías sobre gramo por grado centígrado. ¿Listo? Por la masa, ¿cuánto es la masa del termómetro? 35 gramos. ¿Listo? Por la diferencia de temperaturas. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas? Temperatura final, que es la misma porque es un equilibrio térmico, que es 39.2 grados centígrados, menos, bueno, no pongamos el C para no confundirnos, menos la temperatura inicial, que en este ejercicio sí no la da. La temperatura inicial del termómetro es 21.6 grados. Listo. Ya tengo ilustrado todo. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer, voy a buscar acá los valores, porque yo me ahorré el tiempo pues calculando para no usar tanta calculadora. Y vamos a empezar a ilustrar, a ver cómo nos va. ¿Listo? No sé si me cae abajo el ejercicio. Voy a borrar acá y voy a empezar. Voy a pasar lo que me dé acá para que me quede mejor. Para tratar de no confundirnos ni desordenarme más de lo que estoy. Listo. Entonces aquí voy a dejar este espacio y ya después pasamos arriba. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué puedo operar de aquí. Muy bien, entonces para empezar a hacer esto más cómodo, yo puedo operar de la manera más sencilla. Lo primero que voy a operar, por ejemplo, es voy a operar este valor con este valor. Este lo voy a dejar quietico. ¿Por qué no lo puedo operar? Porque tiene una variable que no tiene valor. Entonces no se puede operar todavía. Y aquí voy a operar mientras tanto las temperaturas para dejar una sola temperatura. Y ahí sí se puede hacer la operación del arco. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Entonces me quedaría menos 1 por 135. Entonces eso me va a quedar menos 135. Y aquí tengo en cuenta una cosa. Si nosotros despejáramos, nosotros podemos despejar este con este y tal. ¿Listo? No hay ningún problema. Y me quedaría calorías
sobre grados centígrados. Pero como yo les digo, no es necesario manejar las unidades de medida porque estamos basados en el Sistema Internacional de Unidades, y al estar basados en el Sistema Internacional de Unidades y como estamos calculando una temperatura, pues vamos a calcular en grados centígrados. ¿Listo? Muy bien. 135 por, dejamos el 39.2 grados, bueno, dejémoslo ahí como grados, menos temperatura, quitémoslo para que no nos confundamos, temperatura inicial. Listo. Ahora, vamos a dejar esto igual por el momento, 0.186, ¿sí? No vamos a olvidarnos de las variables de medida, por 35, ¿sí? Por 39.2 menos 21.6, eso me da 17.6. ¿Listo? 17.6. Listo, muy bien. Ahora sí vamos a mirar qué puedo operar. Voy a pasar acá. ¿Listo? Entonces voy a pasar de acá a acá. ¿Listo? Para que no nos perdamos más de lo que estamos perdiendo. No me interesa. Entonces aquí me quedaría. Voy a dejar esto de la misma manera. Por el momento no lo puedo operar porque esta variable, al estar ahí sin tener ninguna solución, pues lo que va a hacer es que me va a confundir. Y la idea es que no nos confundamos. ¿Listo? Entonces dejamos menos 135 por 39.2 menos temperatura inicial va a ser igual a, ahí sí puedo operar estos tres, 0.18 por 35 por 17.6, y eso me da 114.576. ¿Listo? Entonces esto me queda 114.576. Listo. Que es la operación de estos tres. ¿Listo? Estos tres al multiplicarlos me dan este valor. ¿Listo? Para que no nos perdamos. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues yo tengo que empezar a despejar. Tengo que empezar a despejar porque yo tengo que calcular este valor. Tengo que empezar a despejar todo para que me quede esto solito. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. Este 39.2, ¿sí? Lo dejo como está. 39.2 menos temperatura inicial. Y este que está multiplicando, este 135, lo paso a dividir el 114.576. Eso dividido 100 menos 135. Recuerden que el signo no cambia porque como está multiplicando, su signo de origen no cambia, ¿sí? Muy bien, lo que cambia es que pasa de multiplicar a dividir. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues yo lo que hago es hacer la solución como tal. ¿Cuánto me quedaría? Voy a borrar acá esto. Sí, perdón si me despierto, es que el micrófono de la cámara está muy defectuoso, entonces me toca acercarme aquí para hablarles. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí ya lo que hago es hacer la operación. Me quedaría 39.2 menos temperatura inicial va a ser igual a 114.576 dividido menos 135, y eso me da menos 0.848, ¿sí? Menos 0.848. Listo. Seguimos despejando. En este caso, este valor que está aquí está sumando. Si ustedes observan, está en este caso el valor, el que está restando la temperatura, este está sumando, ¿sí? Aquí si hubiera un menos pasaría a sumar, pero está sumando porque es positivo, pasa a ser negativo. O sea, ¿pasa a qué? A restar. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos temperatura inicial va a ser igual a menos 0.848 menos 39.2. Y ya empiezo a dejar solito este valor. ¿Listo? Voy a seguir borrando aquí abajo. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a realizar pues la operación que me pide el ejercicio. O sea, en este caso vamos a operar los signos y de ver cuánto nos da. Entonces me quedaría menos la temperatura inicial va a ser igual a menos 0.848 menos 39.2. Menos por menos me da más. Es una suma. Pero le pongo el signo del mayor. ¿Quién es mayor? 39 y es negativo. Entonces va a ser una suma negativa. ¿Cuánto me da 0.848 menos 39.2? Eso me da 40,018. ¿Listo?
40,018. Listo. Ahora, hay un problema, o bueno, sí, hay una cosa que tenemos que hacer adicional. La temperatura está negativa, yo no la puedo mover. Si yo la muevo, me tiro la fórmula. Entonces yo lo que aplico es un truco, unos trucos que nosotros podemos aplicar a veces. Y lo que yo hago es multiplicar todo por -1. ¿Listo? Al multiplicarlo por -1, pues lo que yo hago es convertir todo en positivo. Recuerden que el -1 al multiplicarse no me va a alterar nada. Me va a ayudar para operar los signos, pero no me va a dañar la operación. Entonces, menos temperatura inicial por -1, pues sigue siendo temperatura inicial, pero positiva, porque menos por menos me da más. ¿Listo? Igual, menos por menos me da más, y 40,018 por 1, pues sigue siendo 40,018. ¿Listo? Y estamos calculando una temperatura, por lo tanto es en grados centígrados. ¿Listo? Recuerden que este truco del -1 me sirve para deshacerme de los signos negativos sin necesidad de dañar la operación, porque el 1 al multiplicarse con cualquier variable o con cualquier valor, pues me sigue siendo el mismo valor. ¿Listo? Entonces este menos del 1, porque yo no puedo multiplicar solo por menos, el menos tiene que ir acompañado de un número. Este menos se multiplica con los menos de acá para que me quede positivo. Menos por menos me da más, y temperatura por 1 pues va 1 temperatura, o sea temperatura. Menos por menos me da más, y 40,018 por 1 pues me da 40,018. Quiere decir que la temperatura inicial del agua antes de meter el termómetro era de 40,018. ¿Listo? Profe, que es que lo que pasa es que el equilibrio térmico dio más pequeño, eso no tiene nada que ver. Un equilibrio térmico en ningún momento está diciendo que siempre tiene que ser más caliente, no. Un equilibrio térmico puede ser más pequeño. ¿Listo? Espero que hayan entendido el video. Cualquier inquietud pues en clase me pueden preguntar. ¿Listo? Recuerden pues que en este caso es necesario usar bien la calculadora y tener en cuenta la ley de los signos, y el resto es solo algebraicamente. Ya calculamos temperaturas finales en la clase anterior, en este caso pues estamos calculando una temperatura inicial. Bueno muchachos, muchas gracias.